Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidos al Día de la Exportación, organizado como todos los años por la Unión de Exportadores del Uruguay y el Banco República. Tenemos una jornada especial, tratándose de un año electoral. Vamos a contar con la exposición de los candidatos a la presidencia de la República que van a exponer sus programas para el sector. Queremos agradecer al Club de Patrocinadores 2024 por acompañarnos en esta ocasión. Mediterranean Shipping Company, MSC, LSQA, Montes del Plata, Conaprole, Hauser, Montecon, FedEx, Medlock, UPM, Corporación Uruguaya de Prácticos de Río, Ralesur, Partiluz, Isusa, Tenaris, Iclos, Barraca Erro, Senda, JBS, Grupo RAS, Samán, Gador, Oxiteno, Uruguay Logistics Sociedad Anónima, Sonamérica, Banco de Seguros del Estado, UTE, Megalabs, Euroautomotriz Sociedad Anónima, Rubeligati, Administración Nacional de Puertos, y agradecemos a la familia Traversa por aportar los vinos que vamos a degustar todos nosotros durante el evento. Quiero ahora cederle la palabra al presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez. Adelante. Buen mediodía para todos. Estimado presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ministros, exministros, autoridades nacionales en general, presidente del Banco República, Salvador Ferrer, embajadores, representantes de organismos internacionales, parlamentarios, representantes de las diferentes dependencias del Estado, del sistema político y sindical, presidentes de las diferentes gremiales, empresarios y colaboradores del sector exportador, periodistas, amigos y amigas. Muy buenos días. Es un honor, en nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay, recibir hoy a tanta gente que nos quiso acompañar en esta celebración del Día de la Exportación que realizamos cada año junto al Banco República. La esencia de la Unión de Exportadores es tender puentes, generar intercambios y buscar consensos para potenciar el desarrollo exportador y aportar a la construcción conjunta del futuro del país. Es un orgullo formar parte de una institución que trabaja en base a análisis, propuestas, articulación y diálogo. En ese sentido, agradezco especialmente a los candidatos a la presidencia de la República que aceptaron nuestra invitación a participar como oradores y brindar su mensaje a la comunidad exportadora. Estamos viviendo en un mundo sumamente desafiante, lleno de incertidumbres, conflictos, polarizaciones, oportunidades e intensa competencia. Esto requiere más que nunca permanecer unidos, todos empujando hacia el mismo lado, con el crecimiento y el bienestar de la sociedad como faro. Creemos que Uruguay tiene un potencial enorme para crecer y estar a la vanguardia en muchos temas que son relevantes hoy en el mundo. Se necesita convicción, esfuerzo, compromiso y coordinación en aquellos aspectos que nos pueden ayudar a dar ese salto. Por eso, a partir de un trabajo extenso, con participación de empresas exportadoras de diferentes sectores y tamaños, desde la Unión de Exportadores generamos el documento Agenda de Prioridades para el Desarrollo del Sector Exportador. Se trata de una serie de temas y propuestas, algunas puntuales y de corto plazo, y otras que implican consensos y políticas de Estado para lograr cambios estructurales. Permítame brevemente hacer una reseña de su contenido. Está estructurado en 5 grandes líneas de acción. Mejorar la inserción internacional del país, reducir los costos logísticos y mejorar la conectividad, bajar los costos de producción y promover la competencia, cuidar la estabilidad macroeconómica y consolidar las mejoras ya realizadas, y promover el desarrollo sostenible. En materia de inserción internacional, necesitamos avanzar en la firma de acuerdos comerciales de diferentes formatos y alcances, para lo que debemos buscar una modernización del Mercosur que no nos condicione. En este apartado también hablamos de mantener,
mejorar y facilitar el uso de instrumentos que potencian el comercio exterior, adaptar nuestra institucionalidad negociadora a las exigencias actuales y mejorar la medición de la exportación de servicios. En lo referido a los costos logísticos y la conectividad, planteamos la importancia de reducir los costos de terminales portuarias y aeroportuarias, la creación de una unidad reguladora de servicios portuarios y la mejora en la conectividad y la infraestructura. Respecto a los costos de producción, nos referimos, entre varios puntos, a lograr un tipo de cambio real alineado a los fundamentos, de forma de evitar la situación de atraso cambiario que hemos vivido en los últimos tiempos y tan fuertemente nos ha afectado. Fomentar la formación de mercados de cobertura profundo y transparente que ayudaría sobre todo a las pymes a transitar de mejor manera situaciones como esta. También recalcamos el mantener y o mejorar mecanismos que alivien cargas tributarias y favorezcan la reinversión y creación de trabajo. Ajustar las tarifas públicas a las diferentes realidades y prepararse para la implementación del impuesto mínimo global. Reducir la tasa LATO de las exportaciones. Se hace mención a las reformas que se deben realizar para fomentar la competencia y evitar situaciones que hacen de Uruguay el país caro que hoy somos. También agregamos aquí propuestas sobre la modernización de normativa, procedimientos y prácticas en el mercado laboral. En relación a la estabilidad macroeconómica, consideramos que hay que potenciar la nueva institucionalidad fiscal y cuidar las cuentas públicas. A su vez, debemos consolidar la reforma de la seguridad social y enfatizamos que no estamos de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional que se someterá a plebiscito en octubre, por entender que afectaría gravemente a la economía uruguaya y sus posibilidades de futuro. En relación a la inflación, reconocemos la relevancia de haber logrado su reducción, pero alertamos sobre el peso excesivo que cargó y carga el sector exportador para lograrla. También allí incluimos la propuesta de cambio en la gobernanza e independencia del Banco Central. El último apartado es el relacionado al desarrollo sostenible, tema de suma importancia para mantenernos en los mercados más exigentes y lograr una ventaja competitiva en nuestra estrategia de diferenciación. En ese sentido, venimos trabajando con éxito en esa línea, junto al LATU, en nuestro sello Gestión Sostenible. También hablamos del apoyo a las pymes, de la relevancia de la educación, la innovación y la productividad, que son todos elementos que hacen a la sostenibilidad del sector exportador. Creemos que este documento reúne los temas en lo que es necesario poner foco, y lo hemos comentado en nuestras reuniones mantenidas previo a las elecciones internas con todos los precandidatos a la presidencia de la República. Para cerrar estas palabras de bienvenida, quiero recordar que el Día de la Exportación fue, es y será un momento de encuentro para agradecer, intercambiar puntos de vista y proponer, siempre en un tono constructivo de respeto, seriedad y apertura. La construcción de un Uruguay más competitivo, innovador y sostenible es posible si articulamos nuestros esfuerzos, cada uno desde su lugar, con una visión de futuro en común. Esperamos con gran expectativa escuchar las propuestas de los candidatos a presidente que compartirán con todos nosotros, con la convicción de que el desarrollo del sector exportador es la llave para alcanzar esa visión del país que todos soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Invito ahora a hacer uso de la palabra al presidente del Banco República, Salvador Ferrer. Bueno, señor presidente de la República, ministros y autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de nuestro país de organismos internacionales, miembros de distintas cámaras empresariales, colegas y funcionarios del Banco República, autoridades y miembros de la Unión de Exportadores, estimados clientes y exportadores en general. Permítanme un mensaje muy breve, porque hoy lo que interesa es escuchar las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Y aprovecho a saludarlos a ellos especialmente, agradecerles la presencia en este evento. Pero simplemente a modo de repasar dónde estamos en materia de exportaciones,
Este 2024 se destaca por la recuperación de las exportaciones de bienes, tras el fuerte impacto de la seca del año pasado, en particular sobre el sector agroindustrial exportador. El crecimiento estimado de las exportaciones de bienes para este año es del 13 al 14%, con lo que vamos a volver a una cifra cercana a los 13.000 millones de dólares que se superaron levemente en el 2022. Fundamentalmente de la mano de la recuperación de las exportaciones de soja y las exportaciones de celulosa, que de la mano de UPM funcionando a pleno va a pasar a ser el principal producto de exportación. La exportación va a ser uno de los motores de la reactivación económica de este 2024, sin lugar a dudas. Y de esta manera, creo que es importante resaltar que tras la pandemia van 3 años, 22, 23 y 24, que van a ser, en términos nominales, los de mayores registros de exportaciones de bienes de la historia. Creo que es importante tenerlo presente. Y no es casualidad. Ustedes me han escuchado referirme a que nuestro país, por tener una economía pequeña, debe tener esa vocación y obligación de exportar y de abrirse al mundo. Y estoy seguro que hoy vamos a escuchar a los candidatos en el consenso sobre la importancia de la apertura comercial y la positiva valoración de los esfuerzos que el Gobierno viene realizando en esta materia. El 80% de nuestras exportaciones de bienes surge del sector agroindustrial. Somos un productor de alimentos para el mundo. Y en un mundo donde la seguridad alimenticia es una preocupación, sin duda tenemos una oportunidad para seguir reforzando la calidad de nuestra producción exportadora. Pero por otro lado, somos un país que viene desarrollando de forma muy significativa la exportación de servicios. Se viene recuperando, por suerte, la exportación de los servicios tradicionales, el turismo, como fue siempre relevante para nuestra economía. Pero también estamos batiendo récords y superando nuestras exportaciones en aquello que llamamos los servicios no tradicionales, es decir, los servicios globales. Todo lo que tiene que ver con los TICs, con el software, los servicios profesionales, el diseño, los servicios creativos, la industria audiovisual, la logística. Estas exportaciones nos permiten llegar al mundo con ventas de servicios de alto valor agregado, intensivas en empleo y empleo de calidad. Así que si miramos el total de nuestras exportaciones al mundo de bienes y servicios, vamos camino a los 20.000 millones de dólares. No sé si lo vamos a alcanzar este año, pero vamos a estar cerca. Y sin duda la meta tiene que seguir apostando al crecimiento de nuestro comercio exterior. Y es relevante subrayar además la diversificación de mercados y destinos de nuestras exportaciones que hemos tenido en los últimos tiempos. El poder tener un sector exportador dinámico requiere de muchas cosas, pero de base podemos decir que necesita un país confiable, un país que ofrezca estabilidad política, democrática y social, un país predecible, con madurez institucional y solidez macroeconómica, atractivo para los inversores, que ofrezca disponibilidad de talento y calidad de vida. Y todo eso ofrece nuestro país. Todo eso tiene mucho que ver con los niveles de inversión récord que venimos teniendo, con tener un país en obras, en especial todo lo que tiene que ver con infraestructura vial, ferroviaria, portuaria. Todos aportes para el mejor desarrollo de nuestras exportaciones. Un país que muestra respeto por los dineros públicos, que ha procesado una reforma de la seguridad social que asegura estabilidad fiscal y que permite bajar el riesgo país a niveles nunca antes observados, facilitando las condiciones de financiamiento tanto para el Estado como para los empresarios e inversores. Un país que viene logrando abatir la inflación, el peor de los impuestos, y que logra recuperar e impulsar el empleo, el salario real y de la mano de esto el consumo. Y por todo esto, y pese a las dificultades que pueda tener y la agenda de prioridades que repasaba Facundo recién, el sector exportador tiene fortalezas para crecer y llegar al mundo. Y eso se traduce al fin del día en más empleo, más ingresos y mayores posibilidades para los uruguayos. En este contexto quiero destacar una vez más el fuerte compromiso del Banco País con el sector. Hemos trabajado fuertemente en sociedad con la Unión de Exportadores y otros actores en potenciar a las pymes en su desarrollo exportador y su inserción internacional. Hemos puesto esfuerzo a ser el socio vía la expansión del crédito, fomentando un escenario competitivo en materia de condiciones de financiamiento, tanto en tasas como en plazos. Hemos sido soporte del sector agroindustrial, en particular durante las sucesivas emergencias agropecuarias, como también lo fuimos en pandemia de todos los sectores de la economía. Como lo hemos dicho, desde el Banco País estamos en condiciones de apoyar cualquier proyecto viable, porque tenemos un banco sólido y rentable, enfocado en cumplir con su mandato, enfocado en nuestros clientes
y ofreciendo a los uruguayos todos, como dueños de la empresa, el retorno correspondiente por el capital invertido. Seguro tenemos mucho más para mejorar, pero hemos pretendido ser un socio adecuado del sector exportador que sabe que puede contar con nosotros. Feliz Día de la Exportación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Mientras ustedes disfrutan y avanzan con el almuerzo, quiero contarles que fueron invitados a este evento los candidatos a la presidencia de la República de Cabildo Abierto, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente y Partido Nacional. Comparto con ustedes la respuesta que hizo llegar el Frente Amplio. Montevideo, 24 de julio de 2024. Unión de Exportadores, presidente Facundo Márquez. Por intermedio de la presente, agradecemos la invitación a participar del almuerzo del Día de la Exportación. Les comunicamos que el candidato para la presidencia de la República electo por la fuerza política Frente Amplio, profesor Yamandu Orsi, no participará en esta oportunidad de la actividad propuesta. El comando de campaña entiende que no es justo con los asistentes y con la opinión pública compartir su visión sobre los temas de interés del país en una instancia en la que la exposición está pautada de modo desproporcionado entre coalición política oficialista y la coalición política Frente Amplio. Compartimos con la organización de este evento el objetivo de aportar un intercambio respetuoso para debatir sobre temas importantes para el país y la población. El Uruguay y la democracia necesitan una campaña política de contenido y considerando que para ello estos espacios son fundamentales, quedamos a entera disposición para dialogar y exponer en una actividad con condiciones más equilibradas. Sugiriendo que esta comunicación sea transmitida a quienes asisten al evento, les saludamos atentamente, comando de campaña del candidato por el Frente Amplio. Asimismo, comparto con ustedes la respuesta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Candidato de campaña, comando de campaña del profesor Yamandu Orsi, candidato por el Frente Amplio. Estimados, confirmamos recepción de su nota informando la no participación del profesor Yamandu Orsi en nuestro almuerzo del Día de la Exportación. Deseamos aclarar que no es nuestra intención generar desproporción alguna, sino por el contrario, incluir a los candidatos surgidos de las recientes elecciones internas en igualdad de condiciones. Invitar a un solo candidato del resto de los partidos políticos significaría presuponerlo como representante de los demás. En ese mismo sentido fue que, previo a las internas, recibimos en la Unión de Exportadores del Uruguay a 13 precandidatos a la presidencia de la República, entre ellos a 3 representantes del Frente Amplio. La celebración del Día de la Exportación busca cada año generar un ámbito de encuentro constructivo, de diálogo y respeto en torno a la actividad exportadora como motor de un desarrollo sostenible. En esta ocasión es también una oportunidad para que cada candidato comparta las propuestas de sus respectivos partidos políticos con la comunidad exportadora. Por estos motivos es que nos permitimos solicitarles se reconsidere la participación del profesor Yamandu Orsi. Aguardamos su pronta respuesta. Les saludamos cordialmente Facundo Márquez, presidente, y licenciada Margarita Varela, secretaria ejecutiva. Como mencionaba Facundo Márquez, la Unión de Exportadores se reunió con 13 precandidatos a la presidencia de la República en el periodo marzo-junio para presentarles el documento Agenda de Prioridades para el Desarrollo Exportador. Y les propuso firmar el documento Compromiso Conjunto por la Exportación, que lo estamos compartiendo en pantalla. Este documento dice: la Unión de Exportadores del Uruguay y los precandidatos a la presidencia de la República en las elecciones internas 2024 dejan constancia de su compromiso de trabajar por un aumento sustancial y sostenible de la exportación, impulsando así la inversión, la generación de empleo de calidad y la economía en su conjunto. Este documento fue entregado a los 13 precandidatos que en orden de reuniones fueron Álvaro Delgado, Mario Vergara, Laura Raffo, Carolina H., Guido Manini Ríos, Robert Silva, Pablo Mieres, Jorge Gandini, Carolina Cose, Gabriel Gurméndez, Andrés Ojeda, Yamandu Orsi y Tabaré Viera. Hoy los candidatos presentes compartirán con nosotros sus propuestas para el sector exportador. Es importante recalcar que van a contar con un espacio de 15 minutos y que les avisaré 3 minutos antes de que este tiempo finalice. Se definió, a su vez,
que para la participación el orden sea alfabético de apellidos. Por tanto, el inicio e invito a pasar al doctor Álvaro Delgado, candidato por el Partido Nacional. Adelante. Buen mediodía para todos. Es un gusto estar en el Día de la Exportación, saludar al Presidente de la República, saludar al secretario, prosecretaria de la Presidencia, ministros presentes, saludar a los colegas candidatos a la Presidencia que están presentes. A todos los exportadores, no es un día cualquiera. Es la primera vez que vengo al Día de la Exportación y creo que soy niño cero falta. Siempre vine a escuchar, estando en alguna de las mesas, en mi calidad de legislador y en mi calidad también de secretario de la Presidencia. Hoy me toca venir a exponer y a proponer, no en un debate, porque eso no sería justo. Venir a proponer cada candidato cuáles son las devoluciones, ideas, iniciativas, propuestas concretas vinculadas a un documento que el presidente de la Unión de Exportadores hacía referencia y nos entregaron en las reuniones que tuvimos ahí en la sede de la Unión de Exportadores. Está bueno en estas instancias los candidatos a la presidencia poder generar estos ámbitos democráticos y dar la opinión y que tengan claro cada uno en qué vamos a hacer énfasis, cuáles son nuestras prioridades, qué cosas nos comprometemos, qué cosas no podemos, pero que antes de votar todo el mundo tenga la información sobre hacia dónde vamos. Yo decía que no es un día de la exportación cualquiera porque quiero pedir un aplauso para quien hoy no me recibió, porque es la primera vez que está en carácter de jubilada, que es Teresita Eichenberg. Cuesta acostumbrarse a que no te reciba y te rete de paso. En la entrada hasta acá te reta como 3 veces. Estos años la economía uruguaya se fortaleció. Obviamente recuperó la confianza, saltó ese estancamiento que tenía, casi estructural, los problemas de la pandemia. Y obviamente generó un clima de negocio que es el que vivimos hoy, que es, lo dicen todas las encuestas, es notoriamente optimista. Más allá de valores intrínsecos que tiene el Uruguay, seguridad jurídica, estabilidad política, calidad democrática, esto sería una obviedad, pero con la situación de Venezuela obviamente acrecienta lo que es el valor de la estabilidad democrática que tiene nuestro país. Pero a los valores intrínsecos históricos que tiene Uruguay, este gobierno, más allá de las crisis, le agregó políticas, decisiones y reglas de juego claras para crecer y sobre todo para proyectarnos. Hay una frase que quizá define mucho la actitud. Yo acá tengo hoy la condición de candidato a presidente por el Partido Nacional. Pero hasta hace pocos meses atrás, hasta diciembre del año pasado, tuve la calidad de gobernante acompañando al presidente de la República como secretario de la Presidencia. O sea, me compete en la general a la ley, parte de lo que vamos a decir, fuimos parte del proceso, de adentro. Y hay una frase que quizá resume estos 4 años y medio que vivimos juntos en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Convicción en la incertidumbre, generando confianza por resultados obtenidos, pero sobre todo credibilidad por las certezas que transmitimos. Yo creo que en eso resume la actitud que tuvo este gobierno
en los momentos más lindos y en los otros donde tuvimos que enfrentar la crisis. Obviamente, para lograr estas cosas, y algunas que voy a mencionar, tienen 3 nombres de referencia. El primero, el liderazgo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que nos acompaña hoy. El segundo tiene que ver con aspectos económicos, y vamos a hablar mucho de economía, de la ministra Susana Arbeleche y del expresidente del Banco Central, Diego Labat. Y son los datos que podemos hoy decir que nos enorgullece como país, como gobernante, y sobre todo como resultado de una gestión de gobierno que tuvo dificultades muchas veces exógenas. Quiero destacar la responsabilidad económica y quiero destacar la responsabilidad fiscal, que nos permitió, en primer lugar, algo que hoy todos valoran, que es la regla fiscal, que no estaba y que hoy se nota como un instrumento y se valora como un instrumento válido. Bajando el déficit, aumentando el empleo, bajando el desempleo, aumentando el salario real. Hoy tenemos el salario real más alto en quizá 49 años. Aumentando un 30% la inversión con respecto al 2019. Pero además, bajando la inflación, terminó el 2023 en el 5%. Una inflación que hace 18 años no teníamos y seguramente el 2024 termine con una inflación más baja aún. Esto permitió a los empresarios, a los emprendedores, a los exportadores tomar decisiones con estabilidad, con previsibilidad, con certezas. Y obviamente yo quiero reconocerle al sector exportador el proceso de rebote de la pospandemia, como no tuvo ningún otro país del mundo. No solo hubo en términos económicos un rebote importante producto de cómo el Uruguay, el gobierno y los uruguayos manejamos la pandemia que condicionó y acorraló al mundo y condicionó a todos los gobiernos, pero no todos la manejaron igual. Bueno, en el 2022, que fue el año del rebote, logramos guarismos de crecimiento, de actividad, de empleo, de exportaciones récord, producto de haber cuidado a la gente y no haber cerrado además la economía. El año 23 fue un año difícil. Guerra de Rusia y Ucrania, sequía de verano, sequía de invierno. Obviamente nos condicionó y condicionó también al sector exportador. Este año, decía el presidente del Banco República que hay que reconocerle a él y a su directorio el empuje permanente para que el sector exportador sea un sector pujante y lo fuera durante 5 años. Bueno, hay que reconocer que el 24 es un año que nos vamos a parecer bastante al 2022. En nivel de exportaciones, tengo acá 2 cifras que cuando la vi por lo menos en porcentaje te llenan de asombro. Hablando del semestre cerrado del 24, tenemos un 33% de incremento de exportación de bienes con respecto a semestre cerrado del 2019. Estamos cerca de los 10.000 millones de dólares. Pero además, y lo más curioso, tenemos un 33% aumento, más de 6.000 millones de dólares de exportaciones de servicios, tradicionales y no tradicionales. Por eso yo, sobre lo que se hizo, nosotros venimos a insistir que este gobierno deja para el próximo un cimiento muy firme, muy sólido, un primer piso bien sólido de transformaciones para poder pensar en seguir desarrollando y generar un segundo piso de transformaciones. Y yo quizá englobé en una palabra gran parte de la propuesta que quiero hacer concreta, en áreas concretas al sector exportador para que, previo a la elección, sepa cuál es el camino, en el caso de ser electo presidente de la República, nosotros vamos a transitar. Quizá la palabra que escogí para caracterizar todo este camino se llama competitividad integral. La competitividad integral es cuando uno la ve desde la chacra, cuando se siembra una soja, cuando la ve desde un servicio tecnológico,
cuando lo ve de una zona franca, cuando la ve cuando cargan un camión de novillos, la ve cuando siembran esturiones en el Río Negro. Ahí empieza la competitividad integral. Y después eso tiene sus costos, costo de comercialización y de producción, tiene su flete, que llegará a sus costos, tiene a veces su proceso industrial con el costo industrial asociado, tiene después la posibilidad de exportar con mercados que tienen que estar abiertos sanitariamente y tienen que ser competitivos para poder pagar un arancel y poder entrar a ese mercado. Esa es la competitividad integral. Por eso lo hablamos en economía, en inserción internacional, en infraestructura, en productividad de la economía y en institucionalidad comercial. Quiero apurar el paso porque si no, no me dan a los minutos. En la economía, continuidad de este rumbo, reglas de juego estables, bajar el déficit, bajar el costo, pero lo más importante es seguir generando confianza. Con respecto a la inserción internacional, ya saben que este gobierno ha sido vanguardista en tratar de abrir el Uruguay al mundo. El Uruguay, como país chico que es, crece si se abre al mundo, y Uruguay va a seguir insistiendo en flexibilizar el Mercosur, va a seguir insistiendo en el cronograma con China, que pasó una asociación de estrategia integral, va a seguir insistiendo en la APEP, la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para incorporar la parte comercial para 12 países de América Latina, va a seguir insistiendo con la ley que está en el Congreso de Estados Unidos, va a seguir insistiendo con el Tratado Transpacífico de pasar de observador a miembro y va a seguir insistiendo en trabajar en el sudeste asiático. Acaba de acordarse hacerse un acuerdo arancelario con Malasia para la exportación de carne vacuna. Malasia tiene casi 30 millones de habitantes a arancel cero y están en este momento en la auditoría de Filipinas, que tiene 127 millones de habitantes con un 5% de arancel para habilitar el mercado uruguayo. Con respecto a infraestructura, bueno, la inversión portuaria más grande de la historia de Uruguay, 600 millones de dólares. Si a eso le agregamos la especialización de terminales, terminal de granos, que se amplió, la terminal de celulosa, el puerto de 100 millones de dólares en Sayago en Capurro, para los pesqueros, la habilitación de la profundización del dragado de 13 metros a 14 que acaba de conseguir el gobierno. Estamos trabajando en Caru para poder llevar la navegabilidad del río Uruguay dragándolo a 36 pies. Las iniciativas que hay, no solo para ampliar Nueva Palmira, que ya se amplió, sino algunas iniciativas al norte de Palmira, en Colonia y Soriano, sobre terminales fluviales. Las rutas, está el ministro de Transporte, en estos días va a dar una conferencia al respecto, 3.600 millones de dólares. El Uruguay está dado vuelta, sobre todo con rutas que históricamente se necesitaban y tienen que ver con el costo de los fletes. El tren, ferrocarril central, para el puerto de Montevideo, que además el puerto de Montevideo se le están haciendo las obras para incorporar los 3 escáneres. Pero además vamos a incluir a cerrar el circuito con el ferrocarril central, con un tren que empieza en la nada y termina en la nada. Hoy, que es un tren que tendría que ir de Chamberlain hasta Salto Grande, pasar por la represa para poder traer carga del litoral argentino y sobre todo paraguayo. Vamos a incorporar el tren desde Río Branco, vamos a incorporar el tren desde Rivera, sobre todo para el tema de la carga. Y obviamente hablaron de la conectividad. Este gobierno deja, en vez de 2, deja 8 aeropuertos internacionales funcionando. Productividad de la economía. Hablaron del plebiscito de la seguridad social, yo no tengo que hacer referencia, creo que bien lo dijo Julio de Brum, a mí me gustó mucho la frase. El plebiscito de la seguridad social, que no es contra la reforma necesaria que hizo este gobierno, es contra el sistema, es una irresponsabilidad y un peligro de la sustentabilidad económica y previsional en las futuras generaciones. Julio de Brum lo definió muy bien, dijo, no es sacar una carta en un castillo naipes, es ponerle un ventilador. Es eso. Y obviamente ese riesgo lo tenemos y nosotros vamos a trabajar para que el plebiscito no prospere. Pero vamos a incorporar más trámites a la ventanilla única de comercio exterior, vamos a generar una nueva COMAP con Fast Track y con trámites con contralores posteriores, con una matriz de indicadores que obviamente priorice inversiones en el interior y sobre todo la captación de empleo juvenil. Vamos a generar mecanismos que atiendan a la confianza responsable, que es
confiar en aquel emprendedor, en el ciudadano, y controlar después de una declaración jurada, controlar después que se aplica en el trámite en un proceso de descontaminación burocrática. Vamos camino a unas relaciones laborales más modernas que tienen que ver, dame 4 minutos. Relaciones laborales más modernas que tienen que ver con teletrabajo, que tienen que ver con poder adaptar las licencias, que tienen que ver con poder compensar horas con días libres, que es lo que está pasando en el mundo y que a eso vamos porque se da en la práctica. Vamos a generar mayor competencia y a eliminar las rigideces. Vamos a una política de riego como política de Estado, como fue la forestal, y una política de seguros agrícolas que mucho tiene que ver con el sector exportador. Vamos a hablar de tarifas. En estos breves segundos que Malena me va a dejar, vamos a hablar de tarifas. Y hablar de tarifas es, primero, cambiar el paradigma. Las tarifas en base a los costos y no a la necesidad de caja. Creo que esto ha sido la marca de este gobierno y que las vamos a seguir aplicando. Obviamente para los combustibles, obviamente para cualquier tipo de tarifas, y tenemos un trabajo permanente con la Unión de Exportadores para trabajar en el monitoreo de tarifas portuarias, donde además, se lo dije al presidente, se lo dije a Andrea, la Asociación Nacional de Puertos no puede ser juez y parte. Vamos a confirmar un compromiso de no más impuestos en Uruguay y vamos a asumir el compromiso de eliminar la tasa consular, que es la tasa que tienen que pagar la mayoría de ustedes cuando importan insumos para poder generar mercadería para exportar. Vamos a hablar de tipo de cambio, obviamente que no es un tema coyuntural, es un tema que viene hace mucho tiempo, pero en realidad está condicionado a veces a que nos vaya bien en materia de exportaciones y en materia de turismo por el ingreso de dólares a Uruguay. Vamos a asegurar la libre flotación, vamos a buscar los instrumentos de coyuntura que se puedan utilizar, pero también vamos a lo de estructura. Los de coyuntura tienen que ver, ya lo saben, con tasas de interés, con las empresas públicas comprando dólares, pero a los de coyuntura que tienen que ver con, eso sí, con déficit fiscal y con baja del costo del Estado. Y vamos, obviamente, a hacer un monitoreo permanente de cómo esto incide en una competitividad general. Con respecto a la institucionalidad comercial, este gobierno instauró la marca País, Uruguay.uy. Hay una página por primera vez, un lugar, un sitio digital para que todo el universo pueda ver y de ahí pasar a cualquier dependencia del Uruguay que quiera presentar al Uruguay para invertir o para exportar. Nosotros creemos que la política comercial está dividida en demasiados organismos y queremos tratar de darle la superintendencia o la rectoría a un solo organismo. Tenemos la propuesta que es la Cancillería pase a ser Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, donde tenga una parte diplomática y otra comercial, donde una de las patas importantes va a ser la fortaleza que le vamos a dar a Uruguay 21 como institución de promoción de exportación, donde vamos a incluir en la Unión de Exportadores. Vamos a generar gabinetes sectoriales, donde el tema de las exportaciones, comercio exterior, competitividad sea una de las referencias más importantes, porque nos parece que en esa cercanía multidimensional con varios organismos trabajando nos va a permitir llegar quizás a soluciones por lo menos de consenso entre varios actores del Estado, donde a veces hay que administrar algunas tensiones. Y obviamente ustedes están trabajando en la Unión de Exportadores en el proyecto sustentable en el LATU y están trabajando en un sello de exportaciones, previendo lo que se viene, estas barreras no arancelarias que tienen que ver con los factores ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, ¿verdad? Están trabajando en eso, están trabajando en un proyecto PYME. Bueno, yo ir por más. Yo creo que es momento de replantear algunas cosas que son como esas vacas sagradas que no se pueden tocar, pero que responden a otra época. Yo creo que la Unión de Exportadores tiene que estar en el directorio del LATU. Estoy convencido de eso. Ustedes habrán visto, habrán visto que nuestra propuesta tiene mucho que ver con la apertura, con el comercio, con la regla de juegos y con la confianza generada en el país. Este rumbo que iniciamos, que queremos continuar, da certezas, muchas certezas. Y este es un círculo virtuoso para generar inversiones y para generar exportaciones. Por eso
queremos ser, entre otras cosas, presidente. Para asegurar este rumbo, para no retroceder, para dar esta certeza a la que estamos hablando, para generar un segundo piso de transformaciones, para generar un Uruguay más exportador, con más oportunidades, y para ser el primer país desarrollado de América Latina. A eso los queremos convocar. En eso son ustedes importantes y quiero que sepa que ustedes pueden contar con nosotros, pero sobre todo yo quiero contar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Delgado. Me toca ser la mala de la película hoy, así que les voy a ir marcando los tiempos. Quiero invitar ahora al general Guido Manini Ríos, candidato por Cabildo Abierto. Adelante. Señor Presidente de la República, autoridades presentes, Unión de Exportadores, en primer lugar, felicitaciones por el Día de la Exportación. Nosotros entendemos que el Uruguay tiene problemas muy serios, muy grandes que tiene que atender y resolver para el futuro. Problemas de seguridad pública, problemas de endeudamiento de las familias, problemas de adicciones a las drogas. Y entendemos que esos problemas y muchos más van a tener solución si logramos darle trabajo a los uruguayos. Si todos los uruguayos pueden tener la oportunidad de salir adelante con el fruto de su esfuerzo. Y estamos convencidos, y creo que no hay ninguna duda, que exportación es sinónimo de trabajo. Es el trabajo de los uruguayos que se vende fuera del país. Apoyar al sector exportador es ir en la línea de generar los puestos de trabajo imprescindibles para empezar a encontrar soluciones a los problemas más graves que tiene el Uruguay. Por supuesto que reconocemos todos los logros que dijo quien me precedió en la palabra en esta gestión de gobierno, logros que son muy importantes y que inician un camino necesario para transformar a nuestro país. Pero entiendo que tenemos que puntualizar en algunos puntos que nos marcan la realidad que hoy vive el Uruguay. Quien quiera que llegue al gobierno en el año 2025 se encontrará con el siguiente panorama. Primero, un abultado déficit fiscal influido fuertemente por el peso de la deuda pública. En segundo lugar, una baja tasa de crecimiento de la actividad económica. Vamos a hablar un poco más en profundidad de eso. Luego, la competitividad del empresariado nacional afectada seriamente por el atraso cambiario que existe hoy. Una administración pública sobredimensionada y en buena medida ineficiente. Por lo menos un tercio de los hogares acorralado por préstamos al consumo a tasas de usura. Una presión fiscal que afecta incluso a hogares modestos. Reclamos y concesiones salariales que guardan poca relación con la productividad. Crisis en materia de seguridad pública y de adicciones a las drogas, con altísimas tasas de homicidios y otros delitos que son inaceptables por más que sean mejores que periodos anteriores. Y por último, malos resultados a nivel de la educación, medibles por las pruebas PISA, por la deserción estudiantil. Muchos de estos problemas, yo diría que todos estos problemas tienen antecedentes en administraciones anteriores, vienen de hace mucho tiempo, no son nuevos. Gobiernos anteriores han desperdiciado oportunidades históricas a través de proyectos millonarios que fracasaron, verdaderos despilfarros de los fondos públicos.
tenemos el monumento a la desidia en el Río de la Plata, esos pilotes que sobresalen del agua, que yo propongo que no se toquen, que se dejen siempre como un monumento a lo que no se debe hacer en el país. Generosos contratos que afectan por décadas al erario público. Lo hemos visto en la producción de energía, donde se paga mucho más del valor de mercado. Hemos visto generosos contratos que en definitiva impiden después la baja de tarifas necesarias para ser más competitivos. Una expansión irresponsable del empleo público, una situación insostenible y sobre todo a nivel de los gobiernos departamentales. Pero el problema en realidad es aún más profundo. En los 70 años transcurridos desde la Guerra de Corea, el Uruguay no ha logrado llegar a un promedio del 2% de crecimiento cuando en el mundo el crecimiento es del doble. Ese es el diagnóstico de la realidad que tenemos que tener todos presentes si queremos realmente encontrar soluciones a los diversos problemas. En nuestra visión hace falta una profunda transformación modernizante de la economía, dentro siempre, por supuesto, del sistema de mercados, con una presencia del Estado rectora en apoyo a la iniciativa privada. Y acá ponemos como ejemplo el caso de la forestación, hoy una riqueza importantísima dentro de nuestro país. La forestación tiene la realidad que hoy tiene de la mano de una política del Estado. No fue la mano invisible del mercado la que generó las condiciones para que hoy hubiera más de 1 millón de hectáreas plantadas y que genere las posibilidades de las plantas de celulosa y todo lo que eso mueve. Si bien se concuerda con la necesidad de continuar mejorando la gestión macroeconómica en varios aspectos fundamentales del corto plazo, crece la convicción de que la continuidad del actual modelo, basado en una plataforma productiva primaria e inestable, dependiente de factores ajenos a nuestro país, difícilmente proveerá el crecimiento sostenido de los estándares de vida que requiere y reclama nuestra población. Persistir en los intentos de elevar el bienestar en base a gasto deficitario financiado por emisión de circulante interno y pasivos financieros en los mercados internacionales implica un camino altamente riesgoso. En lugar de ajustes marginales, la economía debe evolucionar hacia un enfoque de transformación estructural a largo plazo, que requerirá no solo cambios en las políticas fiscal, monetaria y de comercio exterior, sino que conllevará un relevamiento de los incentivos y desincentivos incrustados en la regulatoria de regímenes anteriores. Ello no implica un quiebre con el presente, sino el inicio de un proceso de evolución de larga duración. Algunas de las propuestas que planteamos como partido y que se aprobó en nuestro programa hace pocas horas y que vamos a plantear para el caso de ser gobierno a partir del año 25. Referente al Consejo de la Economía Nacional, impulsar la integración de ese Consejo que está previsto en el artículo 206 de la Constitución de la República, con carácter consultivo, como dice la Constitución, y honorario, que provea un espacio de consulta y acuerdo tendiente a facilitar los consensos necesarios para impulsar políticas de Estado en áreas de economía y finanza, entre otras. Una suerte de un GACH de la actividad económica que asesore y donde estén representados todos, academia, trabajadores, empresarios, políticos, etc. Modificar la legislación vigente en materia de incentivos fiscales a la inversión, la COMAP, con vistas a reducir el pago tributario y otorgar preferencias a pequeñas y medianas empresas en áreas específicas,
priorizando siempre, siempre el trabajo nacional. Mercado cambiario, recuperar la competitividad de la producción uruguaya mediante la confluencia del equilibrio fiscal, fundamental el equilibrio fiscal, la baja del gasto público, la política monetaria y la regulación financiera. A tales efectos se impone un análisis profundo del funcionamiento del mercado cambiario y el origen de los capitales que ingresan al país. Revisar los regímenes fiscales y aduaneros de importaciones, tasa consular, como recién se habló, y otras trabas arancelarias, regulaciones y demás regímenes especiales con miras a igualar las condiciones de ingreso y entre participantes existentes para promover la libre competencia. Analizar el apoyo en etapas iniciales mediante políticas de Estado a proyectos de inversión en distintas áreas en que el país ya exhibe o pueda presentar condiciones favorables de explotación y expansión. Damos especial importancia al desarrollo de la denominada pradera azul, nuestro mar, en especial la pesca, además de lo estratégico de la economía rural y del turismo. Ampliar el acceso a mercados, explorando nuevos destinos para nuestras exportaciones. Avanzar en la zona de libre comercio regional, con obras de infraestructura con países vecinos. Reestudiar, reanalizar el puerto de aguas profundas. Y potenciar la agenda externa del Mercosur con otros bloques y países. Grandes proyectos o contratos que trasciendan más de un periodo de gobierno o en los que el Estado se comprometa en sociedades, garantías o parte de los mismos, deberán requerir, y para eso hemos presentado un proyecto, la venia previa del Senado de la República. Se procurará el asesoramiento de los mejores técnicos nacionales o extranjeros en caso de que el Uruguay no los posea. Entendemos que el hecho de que exista la instancia de la venia del Senado como último paso a cualquier concesión a largo plazo, no solo no debilita al gobierno, sino que lo fortalece. Le da una carta con la cual negociar con empresas que muchas veces facturan más que todo el Uruguay. Tener la carta de decir, eso no lo puedo llevar porque el Senado no me lo va a aprobar, creo que siempre le va a dar una fortaleza a la hora de negociar al Estado uruguayo. En política energética, reducir los costos de todas las formas de energía, mejorando las políticas en la materia, entre otras cosas evitando que, sin perjuicio del marco normativo vigente de promoción de inversiones, que también debe ser revisado, las empresas públicas deban cargar con los costos de beneficios o promociones al sector privado que pueda disponer el gobierno central. En cuanto a los gravámenes al gasoil, sustituir progresivamente el gravamen que implica el fideicomiso de la movilidad sustentable hacia otros o hacia todos los combustibles, fundamentalmente las gasolinas, y de allí a otras fuentes fiscales a los efectos de lograr la promoción de la industria, la agroindustria, el comercio, sectores como el lácteo, arrocero, pequeñas y medianas empresas altamente afectadas por el precio del gasoil. En cuanto a la negociación colectiva, impulsar una negociación tripartita por rama del salario mínimo aplicable a las pequeñas y medianas empresas como piso. De allí, en más negociaciones no generales, por zona geográfica, rubro, sector, tamaño de la empresa. Las decisiones de las grandes empresas en negociación bipartita no deben ser vinculantes para las pequeñas y medianas empresas. Claramente, cuando se negocia con los grandes de una rama, los chicos terminan no pudiendo cumplir con las pautas acordadas y son los que empiezan a desaparecer, favoreciéndose un proceso de cada vez mayor concentración en grandes empresas. Establecer protocolizaciones de cláusulas de salida transparentes y automáticas ante situaciones de riesgo para el empleo de trabajadores o para empresas nuevas, con una aceptación
por mayoría en votación tripartita. En cuanto a la coordinación de la política exterior, es prioritario coordinar adecuadamente las acciones en materia de política internacional, reconociendo el rol central del Ministerio de Relaciones Exteriores por su especialización y profesionalización, pero apuntando a desarrollar de mejor manera todas las formas de la paradiplomacia. Establecer un enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores con las direcciones internacionales de los ministerios, entes públicos y gobiernos departamentales, así como del Parlamento Nacional, con el fin de coordinar las acciones en materia de política internacional, la participación en foros y eventos, etc. Uruguay necesita salir a la región y el mundo con una agenda consensuada entre los distintos actores del Estado y las principales organizaciones de la sociedad vinculadas a la política y el comercio exterior, así como a la cooperación internacional. Esa articulación público-privada es necesaria para sentar las bases de un plan estratégico adecuado. Por último, robustecer la coordinación directa entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Uruguay 21, con el objetivo de mejorar la inserción internacional, atraer más inversiones, promover la exportación de nuestros productos y servicios, incluyendo el turismo, así como el conocimiento de nuestros tradicionales valores y marca país. Orientar al Instituto a la transmisión de conocimientos para las pequeñas y medianas empresas nacionales para facilitar su internacionalización. Todas estas medidas y muchas más están propuestas partiendo de la base de que es esencial el apoyo al trabajo nacional. Cuando nosotros aceptamos que para que venga una empresa extranjera hay que darle una serie de concesiones porque si no, no vienen, estamos admitiendo que con las condiciones existentes en el Uruguay no están los márgenes necesarios para que sea redituable y por lo tanto reconocemos que nuestras empresas, que nuestros trabajadores están remando con muchas más dificultades que las que deberían ser. Es fundamental estimular, impulsar, apoyar al sector exportador, bajar los costos de los servicios portuarios, un largo reclamo que llevan de hace mucho tiempo, bajar los costos de los fletes, bajar los distintos costos, tiene que ser un objetivo de todos. Por supuesto que todo esto debe estar en un equilibrio macro con todas las partes de la economía nacional. No se puede focalizar o mirar solo desde un ángulo, pero sí tenemos que ser conscientes, y repito lo que dije al principio, exportación es igual a trabajo nacional, y solo con trabajo nacional que alcance a todos los uruguayos podemos empezar a solucionar los grandes problemas que nos afectan a todos como sociedad. Una vez más, felicitaciones a la Unión de Exportadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Manini. Seguimos adelante con las exposiciones. Vamos escuchando las distintas propuestas de los candidatos a la presidencia para el sector exportador. Invito ahora a pasar al doctor Pablo Mieres, candidato por el Partido Independiente. Malena, prometo ser corto y cumplir con los tiempos. Buenos días a todos. Es un gran gusto estar nuevamente aquí celebrando un nuevo día de la exportación. En este caso, además, en un año electoral donde es particularmente relevante, como ha sido una tradición, es una tradición uruguaya. Es decir, una de las cosas que adornan a la cultura política uruguaya es que cada vez que viene una campaña electoral vienen solicitudes de enorme cantidad de organizaciones, entre ellas, por supuesto, nada más y nada menos que de la Unión de Exportadores, que le piden a los candidatos y a los partidos que se presentan a pedirle el voto a la ciudadanía
que les digan qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, qué es lo que haríamos si nos tocara gobernar. Y esa muy buena costumbre es la que estamos aplicando en este periodo nuevamente, por lo cual obviamente hay que lamentar la ausencia de candidatos importantes, particularmente el candidato de la oposición, que no entiende que una cosa es un debate en donde tiene razón que no se puede generar un desequilibrio, y otra cosa es una sucesión de presentaciones, donde cada uno dice lo que cree que va a hacer en función de su definición. Y por cierto, entre los 4 candidatos que representamos hoy los partidos que integran la coalición de gobierno, hay diferencias, hay matices, hay acentos y hay discrepancias, obviamente. Y por lo tanto está bueno que la ciudadanía pueda establecerlos, medirlos, conocerlos y tomar la decisión de la manera más informada posible. Lamentablemente nos estamos quedando sin esa otra voz que es tan relevante porque representa una parte importante de la voluntad ciudadana y bueno, cada cual asume la responsabilidad y la consecuencia de sus decisiones. Nosotros tenemos un país que tiene un capital acumulado extremadamente relevante que hemos construido entre todos los uruguayos durante mucho tiempo. Tenemos también la obligación de cuidarlo. Estabilidad institucional, democracia ejemplar, somos una de las pocas democracias plenas del mundo. Hoy en día esto adquiere cada vez más un valor diferencial, lamentablemente, en este mundo que estamos viviendo. Certeza jurídica, equilibrio económico, una expansión del gasto social que ha permitido que Uruguay fuera uno de los primeros estados de bienestar del mundo y que en los sucesivos gobiernos se ha ido acumulando y sumando nuevas experiencias para consolidarlo y desarrollarlo, con un fuerte impulso a sostener a los más débiles. Y todo eso es lo que de alguna forma tenemos que preservar y vale la pena decir que todos estos valores están hoy en riesgo ante una iniciativa plebiscitaria que tendría un carácter absolutamente explosivo sobre el conjunto del Uruguay, no sobre la seguridad social. La seguridad social que reformamos el año pasado para darle certezas, sostenibilidad y equidad al futuro de las jubilaciones y pensiones de las nuevas generaciones, porque además está pensada en función de las nuevas generaciones, no en función de los actuales jubilados, sino para adelante. Esto que se ha promovido y que ahora está arriba de la mesa y va a estar en debate el día del 27 de octubre, porque va a ser sometido a plebiscito, sería un elemento que dinamitaría todos estos valores simultáneamente, no solo el tema de las jubilaciones y su déficit, sino que perderíamos la imagen de certeza jurídica, perderíamos la credibilidad, perderíamos el grado inversor, perderíamos la certeza de los contratos y además estaríamos estafando a 1,5 millones de uruguayos con respecto a sus ahorros, que son ahorros propios con nombre y apellido, de personas que tienen sus cuentas a las que aportan cada mes con su trabajo para asegurarse un complemento jubilatorio en el futuro. Todo eso está en juego. Algunos dicen que esto es incluso más importante que quién va a ganar la elección. Y yo les diría, si efectivamente, como yo estoy convencido, este plebiscito disparatado, es una bomba de fragmentación que se le pone al Uruguay y de alguna manera tiene reminiscencias de lo que se hizo en el vecino país hace una década y media, no está tan alejado de la realidad. Y yo digo, nosotros vamos a trabajar muy fuertemente durante estos meses que quedan para la elección para demostrarle a los uruguayos que ese camino es un camino que nos lleva a la catástrofe. Nos gustaría que del otro lado del mostrador el partido de oposición
tomara definitivamente postura sobre este punto y se expresara, porque necesitamos que en esto, que fue construido entre todos, estos valores los construimos con el aporte de todos los partidos, ahora están en riesgo y sería bueno que todos los partidos lo defendiéramos y no confundiéramos la responsabilidad que tenemos por delante con una libertad de acción que en definitiva lo que hace es lavarse las manos. Parece muy triste que esa sea la propuesta que viene del otro lado del mostrador, de aquellos que, en legítima ley, pretenden sustituir al actual gobierno por un regreso y no nos dicen ni siquiera qué van a hacer si les toca gobernar sobre un tema tan central. Cada vez se escucha hablar menos de parte del Frente Amplio sobre este tema tan relevante para el Uruguay. Durante este periodo de gobierno avanzamos en transformación educativa, aprobamos la necesaria reforma de la seguridad social, implementamos la regla fiscal, que era una aspiración de larga data para el Partido Independiente y que se empezó a aplicar en este periodo de gobierno y que obviamente requiere nuevos aportes para terminar de consolidarla, pero que es sin duda muy relevante. Dimos pasos iniciales, menos de los que hubiéramos querido, de la transformación del Estado, pero al menos algunos pasos se dieron, y terminamos este periodo con mucho más empleo y mejor salario del que teníamos cuando empezamos el gobierno. Mucho más empleo es hablar de 80.000 puestos de trabajo más, y mucho mejor salario es hablar de 2 puntos y pico arriba del promedio del salario real del 2019 y del 2018. Y mirando para atrás, bastante más para atrás. Y eso, a pesar de las grandes adversidades que enfrentamos desde el principio. Hay que recordar aquellos días iniciales, cuando la pandemia, a los 12 días de haber asumido, se instaló en el mundo y se generó una enorme incertidumbre en donde el Uruguay demostró que tenía una gran capacidad de respuesta con acierto en lo que era el camino de mantener los motores de la economía encendidos, aunque fuera al nivel que se podía, y pensar en la libertad responsable como el camino de salida. Y vaya si ayudamos y compartimos y acompañamos a todos, trabajadores y empleadores, porque en definitiva todas las medidas que inventamos en pocos días, porque hay que recordar que el famoso seguro de paro parcial lo inventamos en una semana, y el hecho de que una persona se tuviera que ir cuarentenada, fuera amparada al subsidio por enfermedad aunque no estuviera enfermo, lo hicimos al otro día. Todas cosas rápidas, pero que no solo ayudaban al trabajador, también a mantener abiertas las empresas, porque en caso contrario no hubiera sido posible que las empresas asumieran los compromisos que implicaban despedir una enorme cantidad de trabajadores que también hubieran quedado además sin empleo. Por lo tanto, la verdad, podemos reivindicar una historia que a veces parece ya lejana, pero que en realidad ocurrió anteayer. Y ni hablar de la sequía del año pasado y tantas cosas que nos han tocado, la competitividad con Argentina, etc. Pero miremos para adelante, porque lo que se trata es decir qué queremos hacer, qué quiere hacer este partido, el Partido Independiente, además de decir creemos que hay que continuar en una línea de cambios y que por lo tanto la reedición de un acuerdo de coalición es relevante, pero también va a ser relevante en octubre qué peso va a tener cada partido dentro de la coalición, porque eso va a marcar el perfil del contenido del próximo gobierno. Y eso es un asunto que va a estar en manos de los ciudadanos en función de las propuestas que cada uno de los partidos que integramos la coalición presenten a la ciudadanía. Nuestra prioridad es avanzar en la recuperación de un Uruguay integrado que recupere la idea universal de que el camino de ascenso social es sobre la base de la educación y el trabajo. Para todos los que estamos acá parece obvio, pero no es así para una parte de la población uruguaya, lamentablemente, en los últimos años. Y eso significa impactos en la seguridad, impactos en la convivencia, afectación
de lo que significa que mucha gente empiece a pensar que para salir adelante tiene que ir por el costado de las reglas, tiene que ir por el camino oblicuo. Entonces es fundamental recuperar la confianza en que para salir adelante lo que importa es educarse y trabajar. Y no es casual que esto nos haya ocurrido. Esto tiene que ver con 3 componentes que no de los últimos años, ni de este gobierno, ni de los anteriores, que viene de décadas. 3 indicadores que nos golpean fuertemente en la realidad y que no hemos podido resolver, y que hay que empezar a resolver de una vez por todas. O mejor dicho, algunos de ellos hemos empezado a resolver en este periodo de gobierno. 1, que entre los niños la pobreza sea el doble que la que existe en el conjunto de la población. Y esto ha sido así, con pobreza más arriba, pobreza más abajo, siempre cuando calculás entre los niños es el doble que en el conjunto de la población. Entonces tenemos generaciones que nacen y viven sus primeros años de vida en una situación de privación y por lo tanto con mayor tendencia al abandono escolar, a la salida del mundo educativo más temprana. Segundo, si bien bajamos la deserción en enseñanza media 10 puntos, del 60 al 50%, seguimos teniendo un indicador terrible. 1 de cada 2 gurises que están en edad de terminar enseñanza media no terminan, se nos van antes del sistema educativo. Y hoy en día eso está directamente relacionado con sus oportunidades de inserción en la vida adulta. Y el tercero, que es de alguna manera consecuencia de los otros 2, es que el desempleo entre los jóvenes de 18 a 24 años es más de 3 veces el desempleo que tenemos en total de los uruguayos. Son 3 cosas que golpean a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Y obviamente que generan el descreimiento del tránsito, mejor dicho, en realidad es imposible que piensen en el camino de la educación y el trabajo si es básicamente un camino de frustración y de desvinculación. Entonces hay que trabajar ya en bajar radicalmente la pobreza infantil. Nosotros decimos, lo tenemos estudiado, es perfectamente posible reducir la pobreza infantil a la mitad en poco tiempo. Y sin embargo, esa es una tarea que vamos a impulsar con mucha fuerza. Invertir más en ciencia y tecnología y, por lo tanto, también continuar la transformación educativa con el foco puesto en bajar la deserción y generar una mejor articulación entre educación y trabajo, que es un gran desafío pendiente de un sistema educativo que muchas veces es muy endogámico y que no mira el mundo real, el mundo de lo que después es la inserción laboral. Pero para eso tenemos que crecer de otra manera, más rápido, mucho más fuerte, a mayores tasas de la que hemos crecido históricamente en los últimos años. Y en ese sentido, rápidamente, hay que avanzar en 5 direcciones. En primer lugar, una fuerte política de inserción internacional, porque si no logramos cambiar el ritmo de crecimiento, todas estas cosas que queremos cambiar a nivel social no van a existir. Y el Uruguay va a seguir siendo o va a empezar a ser cada vez más problemático desde el punto de vista de su integración. Y ese país integrado que se construyó entre todos corre riesgo. Por lo tanto, la llave es el crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con un aumento de la inserción internacional muy fuerte, que tiene que estar al servicio del crecimiento productivo, con fuerte vinculación con las agroindustrias y las tecnologías de la información para aumentar el valor agregado de nuestra producción y actividad. Es verdad que no nos podemos ir del Mercosur, pero tampoco nos podemos quedar maniatados. En ese sentido, el presidente ha sido un impulsor muy claro de una política de presionar dentro del Mercosur. Pero yo creo que la discusión sobre la continuidad en el bloque no está en discusión, pero sí podríamos discutir el estatuto. No tiene por qué estar fuera de la agenda un debate sobre cuál es nuestro estatuto dentro del bloque. Tenemos que avanzar en el acuerdo transpacífico, tenemos que avanzar en modalidades muy diversas de acuerdos de libre comercio o otras modalidades, pero que en definitiva nos permitan tener la certeza
de que nuestra producción pueda salir con más fuerza, con menores aranceles, con menores puntos de afectación en lo que significa el acceso a terceros mercados, que es fundamental para el crecimiento. Si no hay eso, y en eso ustedes, la Unión de Exportadores, tienen un papel fundamental. En segundo lugar, tenemos que mejorar sustancialmente la competitividad de nuestras cadenas agroindustriales, promoviendo el crecimiento y la incorporación del valor al desarrollo productivo, con una idea que incorpore nuevas tecnologías sustentables. En tercer término, hay que crear un nuevo ciclo expansivo de inversiones, que implica un desempeño económico que nos permita seguir aumentando la captación de inversión, tanto nacional como extranjera, y para eso es muy importante que la COMAP tenga un ritmo mucho mayor, mucho más rápido, mucho más ágil en la definición de los casos que se someten a consideración. En cuarto término, tenemos que desarrollar medidas profundas y permanentes de mejora de la productividad. En el Ministerio de Trabajo instalamos el año pasado una mesa de productividad con empresarios y trabajadores, porque la mejora de la productividad está asociada a la incorporación de tecnología, está asociada a la innovación, pero también está asociada a los acuerdos laborales. Es necesario construir lógicas que permitan acordar entre empleadores y trabajadores acuerdos de mejora de productividad, porque es la única manera de sostener el empleo y el salario y la rentabilidad de las empresas simultáneamente. El ganar-ganar se construye sobre los acuerdos de productividad y en ese sentido estamos trabajando fuertemente para eso. En quinto término, pero no menos importante, es la transformación del Estado para ponerlo al servicio de la gente. Debemos fortalecer los instrumentos de transparencia de la gestión pública, la JUTEP y el Tribunal de Cuentas. La JUTEP tiene que tener recursos no solo humanos, sino también económicos para cumplir su gestión. No puede ser un archivador de declaraciones juradas, tiene que cumplir tareas mucho más relevantes, pero para eso necesita recursos. Y el Tribunal de Cuentas no puede simplemente observar y ver cómo todas las observaciones son resueltas por la vía de reiteración del gasto. Acá hay que distinguir, hay gastos y gastos. Yo digo, no se puede paralizar el Estado, pero decisiones sobre recursos muy importantes que suponen gastos tan grandes como, por ejemplo, significó que la Torre de Antel se construyera con todos los gastos observados por el Tribunal de Cuentas sin que se atendiera ninguna de esas observaciones. Eso no puede ocurrir. Gastos por encima de cierto monto tienen que tener efecto suspensivo, la observación del Tribunal de Cuentas, porque si no, ¿para qué está? Y entonces que el administrador se haga cargo de levantar la observación y no de seguir adelante como si no pasara nada, porque entonces ¿para qué tenemos un Tribunal de Cuentas? Finalmente, quiero decir que tenemos la prioridad de que este proceso de crecimiento deba hacerse con el cuidado ambiental y la necesidad de formalizar un sistema nacional ambiental. Cada vez más la inserción internacional, y la Unión de Exportadores lo sabe bien, y el comercio internacional estarán condicionados por el cumplimiento de estándares ambientales cada vez más exigentes y abarcativos, y nosotros tenemos que seguir avanzando. Acá ha habido avances importantes desde el punto de vista de nuestro país, incluso la emisión de bonos ambientales. En fin, podríamos seguir. Les voy a dejar el programa de nuestro partido que estuvo recientemente aprobado y les agradezco mucho por la invitación y, bueno, los mejores deseos para todos en este año donde se juega el futuro del país. Muchas gracias, Mieres. Ahora sí, invito al doctor Andrés Ojeda, candidato por el Partido Colorado. Adelante. Uy, bueno. Esto no estaba para mí. Estamos, ya me arreglé. ¿Sí? Bueno, buenos mediodías a todos. La verdad que muy contento y muy honrado por estar aquí en un día tan emblemático como es el Día de la Exportación, de un grupo tan emblemático como es la Unión de Exportadores, con quienes ya nos reunimos largo y tendido antes de la interna, y lo miro a Facundo porque es el que un poco pone la cara, pero sé que hay mucha gente detrás. Lo quiero agradecer especialmente y arranco con un disclaimer importante. Cuando Pablo Mieres dice Torre de Antel, se refiere a Antel Arena, por las dudas.
porque vi caras que cerraron un ojo, quiero dejar eso, le hago la salvedad. Así te va con menos enemigos de aquí hoy. Así que eso primero dicho. Ayer se lo escuché y quedé pensando y dije, capaz que y ahora se lo pregunté. Así que gracias por la invitación. Es bien importante estar acá. Y yo, la verdad que, corrección política aparte, me gustaría arrancar haciendo algunas consideraciones de tipo estrictamente político. Le voy a usar un poco el espacio antes de hablar de las cuestiones estrictamente de exportadores, pero creo que es bien importante que hablemos de algunos temas que están en el aire y creo que aparte cortan la agenda y hacen al futuro del Uruguay. Hoy aquí ustedes tienen delante por turno, pero tienen delante a un equipo de la coalición de gobierno que va a seguir trabajando como un equipo, pase lo que pase en octubre. Y esto ya no es una palabra a ver qué pasa, como nos decía en la elección pasada. Esto está consumado y consolidado. Y acá estamos los cuatro, a todos lados vamos los cuatro. Ayer nos vimos 2 veces, estamos para alquilar una combi a esta altura ya, porque andamos juntos para todos lados y creo que es la mejor señal que podemos dar. Porque, señores, las certezas acá las da el equipo. Que pase lo que pase, acá hay un equipo corto que juega junto y que en los temas más importantes no tiene fisuras. Fíjense que lleva 5 años de vida y juega más corto que el otro equipo. Que con cualquier tema ya tiene una semilla llena de problemas. Pregúntenle a cualquiera de los 4 qué opina sobre el plebiscito de la seguridad social. Pregúntenle a cualquiera de los 4 qué opina sobre el rumbo económico de estos 5 años y de lo que se viene. Acá Álvaro Delgado nombró a Julio de Brum, hoy estuvimos con él de mañana, yo paso nombrando a Susana Arbeleche. ¿Y saben qué? No hay ningún problema con esto, yo no pierdo ninguna identidad. Miren pues, qué interesante. Y me voy a afirmar una vez más sobre este concepto de la identidad coalicionista, que me parece que es el futuro del Uruguay y es lo que le va a asegurar rumbo largo y cierto al país. Esta identidad coalicionista. Un día dije, pero frase que me salió al pasar, yo me siento nativo coalicionista y se me vino el mundo arriba. ¿Y saben qué? Yo agradezco que haya ocurrido, porque en el fondo ese es el debate de los tiempos que vienen. Yo estoy, no en desacuerdo, estoy en veredas opuestas con este discurso ridículo e improponible de la desproporción. Creo que aquí no hay desproporción en esta charla y no hay desproporción en un eventual debate. Ahí voy a discrepar con mis compañeros. Señores, acá hay uno por partido, como hubo siempre. Cuando tuvo que venir Tabaré Vázquez era uno por partido. Cuando tuvo que venir Mujica era uno por partido. Hasta Daniel Martínez toleró uno por partido. Sin embargo, ahora lo que siempre fue válido deja de serlo porque se le ocurre a uno. Entonces, como no me gusta el partido, pincho la pelota y no juega nadie más en mi vereda. ¿Cómo es esto? Entonces, ojo, el uno por partido tampoco es gratis para nosotros. En octubre, cuando contamos los votos, el Frente Amplio, con su lema único, compra más legisladores. Si acá hubiera un bloque para acumular, seguramente la mayoría parlamentaria estaría asegurada desde el día 1. Y sin embargo, nosotros mantenemos esta posición de uno por partido. Ahora, para las malas somos uno por partido, pero justamente para las buenas tenemos que ser un bloque. Bueno, yo creo que acá nosotros tenemos que marcarle el tanto con claridad a lo que es un berrinche y un cambio de criterio antojadizo. Me alegra ver aquí exponentes del Frente Amplio, lo veo ahí a Pablo Ferreri que está acá, es donde hay que estar. Es donde hay que estar, porque no es culpa de la Unión de Exportadores y no es culpa de la gente si él se siente más o menos que nosotros. Digo, privar a la gente de la opinión de una fuerza política importante por el berrinche de si somos 2, 3, 1, es una cosa de locos. Yo creo que hasta esto en algún punto termina echando por tierra la propia historia del Frente Amplio en estos temas, que ha sido otra. Creo que los tiempos que vienen requieren valentía, no requieren esconderse. Digo, yo francamente no estoy del lado de los políticos que se van a esconder. Bueno, en eso creo que ya lo hemos dejado bastante claro. Nosotros, la adversidad siempre ha sido un motor y creo que eso es parte de la cultura política de este último siglo que nos ha tocado vivir en particular a nosotros. Pero quiero ser bien claro en esto, porque la certeza en el rumbo la da la unidad. Yo creo que este gobierno que termina consolidando 2 cosas. La renovación y la unidad como valores de futuro. Cuando uno renueva no se achancha y empuja y empuja y empuja. Yo creo que acá
lo que hace falta es pisar el acelerador. Porque van a ver que si uno contrapone lo que hemos dicho, en términos generales, estamos bastante parecidos de cara a lo que pensamos para adelante. Esta cuestión de que el orden sea alfabético me está permitiendo siempre escuchar todo lo que dicen los anteriores. ¿Vieron? Entonces yo ya sé que Álvaro hace el resumen del gobierno a la perfección, entonces yo me ahorro y ya no lo puse hoy. Porque él lo hace... Y ¿saben qué? Creo que es importante arrancar pasando raya a lo hecho, porque te legitima para adelante. Y yo me siento parte de un equipo, de un gobierno que yo no integré, pero sí trabajé para que fuera gobierno. Porque sin el voto de todos los que aquí estamos en sus partidos, este gobierno no llegaba. Y por eso este es un gobierno de coalición y el próximo va a ser un gobierno de coalición con identidad coalicionista. ¿Que tiene matices? Por supuesto que los tiene. Justamente porque los tiene es que estamos todos aquí y justamente porque los tiene es una coalición. Lo que nos permite pensar en ganar hoy con todas las credenciales es justamente poder mantenernos juntos porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Este país hoy enfrenta dos modelos. El modelo que pone la cara y el modelo que se esconde en la casa, porque no está dispuesto a aguantar este debate. Yo creo que hace muchísimo tiempo ya que no enfrentamos a la izquierda con la derecha. Eso queda anacrónico. Yo cada vez que lo escucho digo, me parece una discusión vieja. Hoy enfrentamos al futuro con el pasado, enfrentamos a lo nuevo con lo viejo. No hay nada más viejo en el sistema político hoy que una reforma bolivariana, sesentista, abrazada al último adoquín del muro de Berlín, señores. Yo la veo y es como que fuera un túnel al pasado, pero peligroso, bien peligroso. Y la peor parte de esto es que lo estamos viendo todos, salvo el PIT-CNT y el Partido Comunista, lo estamos viendo todos. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que es evidente para todo el sistema político termine parándose con tanta fuerza porque lo lleva adelante un grupo, que es el mismo grupo que reconoce a Maduro como presidente, lo saluda y lo aplaude? Yo creo que el único acierto del candidato del Frente Amplio en no venir es poder evitar la gimnasia olímpica por Venezuela, ¿no? Hizo gimnasia olímpica por Twitter, todos lo habrán visto, ¿no? Estaba ahí el homicidio, estaba el muerto, estaba todo, y sospechamos, están los médicos chequeando a ver si está o no está. Señores, digo, este era el fraude más grande del planeta, el que no lo vio porque cierra un ojo. Entonces, evidentemente, esto nos muestra el condicionamiento en el que está el otro modelo de país, los problemas que tiene, para decirlo más evidente. Si no estamos de acuerdo para respaldar la democracia, ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo? Pregúntenle a cualquiera de los que estuvimos acá qué opinamos de Venezuela. Pregúntenos por separado. Les puedo asegurar que la respuesta va a ser hasta con las mismas palabras. Porque acá no hay ninguna duda, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que hoy la región está cambiando, el mundo está cambiando, reclama otro dinamismo y otra capacidad de adaptación. Los próximos 5 años van a traer para la humanidad más cambios que los últimos 50 años. Eso implica que tenemos que estar arriba de la ola todo el día. Porque si no subimos, nosotros no somos una gran potencia. Tenemos que estar un paso adelante, pícaros y vivos, para buscar los espacios para entrar. Y por eso es que este tema de la exportación y la inserción internacional es la vida para nosotros. Es la vida, porque un país chico que no abre para afuera no crece. Y si no crece, reparte malaria. Y todo lo que queremos hacer, que está en todos los programas de gobierno que tenemos, está supeditado a que esto funcione bien. Y lo primero que quiero decir es que espero, y acá lo miro a Facundo, espero, si mañana nos toca contar con esta unión de exportadores bien cerca. Porque creo que a veces el mal de las generaciones políticas es creer que uno sabe de todos los temas. Y acá nadie es grado 5 de todos los temas. Acá anda bien el que arma un buen equipo y el que tiene la humildad de escuchar a los que saben y se dedican a esto todo el día. Yo trabajé 10 años en un estudio de Derecho Aduanero, una especialidad muy particular del derecho que muy poca gente hace, y me permitió estar en contacto con cosas que después el tiempo me hizo valorar mucho. De ahí conocí al doctor Andrés Varela, que es hoy uno de los que nos da una mano, junto con Javier Macero, Andrés Bancalar y bueno, el Nico Albertoni, que aquí tenemos este trillo político hace más de 20 años. Y acá hay un buen equipo. Hoy en la mañana, antes de venir, conversábamos con Luis Mosca, que sé que anda por acá, conversábamos con Lito Alfi, con Julio de Brun, con Miguel Vieites, con toda nuestra barra. Y evidentemente, cuando uno empieza a pasar raya a los temas, este partido está siempre con equipo pronto para entrar en cancha. Le sobra equipo. ¿Pero le sobra equipo para qué? Para aportar al equipo de la coalición.
Yo cada día que pasa veo más esto en clave de equipo y creo que con referencia a la inserción internacional tenemos que tratar de apretar el acelerador. La realidad es que lo que nos condiciona es que este tango se baila de a dos, ¿no? Porque nosotros estamos prontos, siempre calzados, pero el tema es que a veces no logramos del otro lado la sinergia que querríamos. Bueno, pero esa es una realidad del tamaño y la dimensión que tenemos. Eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros objetivamente, de forma práctica y sobre todo realista y pragmática para lograr cosas a corto y mediano plazo con nuestra realidad? Y ahí es donde yo me salteo el resumen que tenía de cosas del gobierno porque ya está hecho a la perfección. Entonces, creo que hoy, bueno, naturalmente, yo creo que el partido se juega abriendo con los países que están más desarrollados, con los países que realmente pueden darnos oportunidades de crecimiento. Si no colocamos nuestros productos afuera, arancel bajo cero, y no traemos inversión, todo el resto de los programas de gobierno que siguen ahí los pueden tirar porque no va a haber un mango. Entonces, esto es quizá lo más importante y condicionador de lo que se viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcanzar la mayor cantidad de acuerdos comerciales. Yo sé que los TLC y los grandes acuerdos siempre son el principal anhelo, y creo que está bien que lo sean, pero también hay otras cosas, más puntuales, más concretas, quizá menos taquilleras a nivel de prensa, pero no por eso menos importantes. Y acá creo yo que, bueno, se ha hablado aquí del Transpacífico, del acuerdo, creo que ahí estamos todos de acuerdo que es un camino para seguir adelante. Nadie ha propuesto irse del Mercosur nunca, hasta ahora donde yo he visto acá, pero sí está claro que esta situación en la que estamos, de limbo, es mortal. A mí me cae bien cuando el presidente de la calle Pou a veces aprieta un poco para ver si salimos de esto, pero claro, no somos el socio grande y eso hace que cueste. Tenemos una buena ventana hoy con los cambios que ha tenido la región en materia de gobiernos. Creo que algunas expresiones de nueva política, como puede ser Santi Peña o puede ser Milei, empiezan a abrir caminos de entendimiento que por lo pronto no están supeditados a la ideología, y aunque no sean iguales a nosotros en el pelo político, o sí, eso no obsta de que podamos hacer cosas. Aprovechemos la ventana, porque nunca sabemos cuánto dura. Creo que ahí hay que estar vivos, hay que estar ingeniosos y pícaros a la hora de concretar lo más posible dentro de las ventanas que se van concretando. Obviamente los acuerdos grandes siguen, ¿no? Eso yo no digo que lo que se está haciendo con China no esté bien, yo creo que el esfuerzo es importante, pero evidentemente ha sido complicado de concretar. Pero hay cosas, por ejemplo, modernizar el acuerdo con México. Nico siempre me insiste con esto, modernicemos el acuerdo con México. ¿Por qué no pensar en un TLC con Panamá o Ecuador? Los cultivadores de arroz siempre me dicen que Centroamérica es un gran comprador de arroz y que Centroamérica en algún punto, por ejemplo, Panamá, le gusta comer buen arroz, el arroz de los americanos no le gusta el nuestro, pero pagamos un arancel grande con Panamá. Yo sé que de repente concretar un TLC con Panamá para un titular de prensa no es igual que un TLC con Europa, pero para el sector cultivador de arroz es la vida. Y así podemos ir. Este es un ejemplo de tanto que pueden haber. ¿Por qué no adherir al acuerdo de economía digital? Yo creo que la clave de esto es salir a concretar acuerdos, de la magnitud que se pueda, porque aparte el acuerdo llama al acuerdo, y yo creo que esta es la lógica que tenemos que emprender. Apuré un poco porque empiezo a ver miradas que me pegan, entonces levanté un poco la velocidad. Mejorar la forma institucional. Uruguay 21 es muy importante, tenemos que reivindicar este rol. Nosotros desde el periodo pasado, desde la campaña pasada, siempre le apuntamos a Uruguay 21 y creo que tiene que tener un rol mucho más preponderante. Ampliar los consulados digitales, similar a lo que pasa en San Francisco. Bueno, innovar en la manera en que negociamos con el mundo, la figura de un enviado que tenga que ver con el área comercial, que esto no va a sustituir, no amenazamos a lo que existe, no tiene que ponerse nervioso nadie del servicio diplomático, queremos apuntalar con una materia comercial que no es la que define al servicio diplomático. Pero señora, que hay que vender, si no vendemos, estamos liquidados. También, ¿por qué no revisar de lo diplomático, tratar de ayudar a que esto se ayorne en las necesidades comerciales del Uruguay? Y de vuelta, acá nadie quiere sacar a nadie, no queremos reformular, no queremos tener ningún lío con nadie, queremos ayudar. En cuanto al comercio exterior, seguimos insistiendo con el concepto de Smart Port o de puerto inteligente. Hoy hay tecnología, porque Javi Maceiro, que es uno de los coordinadores de la carrera de estudios internacionales de la ORT, siempre me dice, yo sé que el tango se baila de a dos, pero nosotros podemos mejorar nuestras condiciones. Podemos vestirnos mejor, tener buenos zapatos, que la gente quiera bailar con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de que entrar a Uruguay no sea tan complicado. Y esta agenda de Smart Port debería lograr al menos
menos papel, menos problema, menos tiempo, menos costo, porque incluso sacando la plata de por medio, los tiempos son un gran tema hoy en el comercio internacional. Entonces, ¿por qué no pensar en una simplificación de registros y regulaciones? Y acá hablamos de un equipo de simplificación regulatoria. Alguien que le entre... Es más, yo ni siquiera sé si este equipo debería ser el Estado. Capaz que podría ser alguien de fuera del Estado. Y yo lo digo siempre porque yo no vengo del Estado. Soy el único que no viene del Estado. Yo vengo de la actividad privada y en mi actividad, si yo no rindo, me sacan, me cambian. Mis clientes, si yo no respondo, no digo, no explico, no hago, no logro, me cambian y por suerte a mí la profesión me iba, me va, no sé, veremos, el tiempo dirá, bastante bien y creo que la cabeza de mundo privado en algún sistema le vendría muy bien a lo público. Creo que el desafío de los próximos 5 años es que no nos coma lo público. ¿Vieron cuando ustedes se ponen aparatos en los dientes, algunos habrán pasado por esto, por acá, otros no, que después que terminan el proceso, a ustedes tienen que poner una barra de contención abajo porque los dientes vuelven al lugar donde siempre supieron estar, a su lugar de confort, a su lugar natural. Nosotros estamos en el momento en que impulsamos las transformaciones y le ponemos quinta al acelerador. Lo que no nos puede pasar es que nos coma la desidia, es que nos coma el Estado. Porque vieron que todo el mundo entra con la voluntad de cambiar el Estado y el Estado termina cambiando a uno. Entonces, sabiendo que esto es así y que en cada campaña electoral que estamos acá hablamos de la reforma del Estado, y yo a esta altura que los Reyes Magos, Papá Noel y la reforma del Estado son la misma cosa, ¿tá? Creo que tenemos que tratar de pensar en quizá pequeñas reformas puntuales que el día de mañana pueda consolidar una reforma del Estado. Porque la otra, creo yo que a esta altura, que está a nada de ser el ratón Pérez. Entonces, me preocupa a veces que nosotros nos paremos acá y digamos cosas que ya sabemos que son de muy difícil concreción, pero sí podemos atacar cosas puntuales. Y ahí el sector privado y la Unión de Exportadores te hace un mapeo y te dice, acá tenemos problemas. En esta misma sala, Ceres presenta hace un tiempo un informe de oficinas trancadoras de trámites. La cantidad de problemas que se compró ese cristiano, porque había todas las oficinas puestas marcadas en rojo, las que demoraban mucho y las que eran muy caras, ¿no? Pero, ¿qué logró? Que todos esos salieran a defender que no lo eran y que agilizaran sus procesos y mejoraran sus situaciones. Yo creo que este camino, parecido al que quizá otrora tuvo la comisión para desburocratizar, que tuvo en algún gobierno de Sanguinetti, creo que el camino es ponerle un poquito de cabeza privada a lo público, sabiendo que lo público es muy poderoso y que el Estado a veces en su desidia y su burocracia es difícil. Pero yo creo que en lugar de atacar al león en lo grande, atacamos en lo chiquito y que ni siquiera se dé cuenta que le vamos cambiando las cosas. Y cuando se quiere dar cuenta, ya está demasiado cambiado. No quiero dejar de hablar del dragado a 14 metros. Esta ventana que tenemos se tiene que concretar con este dragado, porque ayer lo decíamos en el centro de navegación, a veces cosas tan importantes como estas no logran los titulares que deberían y creo que ahí capaz que el desafío de comunicación es nuestro. No hemos logrado explicarle a la ciudadanía lo importante que es esto. Porque a veces los temas que son más técnicos o de repente no rompen la vista, se pierden en la agenda cuando en realidad deberían ser centro de agenda. Este dragado de 14 metros es fundamental para el Uruguay y tiene que concretarse a como dé lugar lo antes posible. En cuanto al rol de la ANP, nosotros hemos hablado de la posibilidad de readecuar el sistema de administración portuaria. Creemos que la ANP tiene que ser un organismo regulador y autoridad encargado del control tarifario y no mucho más, porque lo demás ha sido problemático. En cuanto a la economía, bueno, naturalmente es importante cuidar la estabilidad macroeconómica. En esto nos van a escuchar a todos decir cosas muy parecidas. Y yo acá hago pie en la ministra, como Álvaro hace pie en Julio de Brun, y como nosotros tenemos esta posibilidad de jugar en equipo hoy. Y yo creo que acá está la mayor luz del gobierno, el manejo de la economía ante la total adversidad. Yo a veces pienso qué hubiera sido este gobierno sin pandemia y sin sequía. Digo, si así todo muestra los resultados que muestra, con las condiciones que tuvo, yo creo que este equipo, más allá de quién se ponga la cinta de capitán en noviembre, que es anecdótico, tiene que seguir porque ha rendido y el equipo que gana no se toca. Entonces, yo más allá de quienes estén ocupando los lugares, que son definiciones de los partidos el día de mañana, yo creo que lo que se consolida es un rumbo. No quiero dejar de hablar un poquito más de esta reforma de la seguridad social. Es lo último y en 2 minutos hago magia. Yo creo que es fundamental que todos los que estamos contra la reforma militemos contra la reforma. Yo desde este micrófono
y aunque no esté aquí, quiero convocar a todos los actores del Frente Amplio que se han expresado en contra de la reforma a sumarse a un equipo de trabajo con nosotros en contra de esta reforma de la seguridad social, porque es un tema país, es un tema de Estado. No le podemos dar ni un centímetro a esta reforma que nos puede llegar a destruir como país. Hay desafíos por delante, muchos. Yo estoy muy entusiasmado. Tengo muchas ganas y me gustaría que ustedes se puedan y nos podamos enamorar e ilusionar con el Uruguay que se viene. Yo creo que el Uruguay es con todos y por eso creo también que tenemos que tratar de que esta campaña no deje tantas heridas, porque el 1 de marzo arranca un gobierno con todo el mundo. Creo que hoy estamos cerrando un gran gobierno. Yo habitualmente elogio al presidente Lacalle Pou. También me ha costado caro, me ha tenido mis cuestionamientos de identidad. Pero ¿saben qué? Me importa muy poco, porque estoy convencido de que aquí hay un rumbo. Y creo que cualquiera de los que están hoy hablando aquí está en condiciones de continuar ese rumbo, porque esta identidad nos define y hemos generado una identidad para el futuro del Uruguay. Yo estoy orgulloso de ser colorado desde que tengo edad para votar, orgulloso de haber militado en estas filas en los momentos más difíciles, y eso, señores, es lo que me obliga hoy a ser más coalicionista que nunca, porque el futuro del Uruguay depende de que esta coalición siga gobernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ojeda. Escuchamos al candidato del Partido Nacional, al candidato de Cabildo Abierto, candidato del Partido Independiente, candidato del Partido Colorado. Hoy entre nosotros está el presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, a quien invito especialmente a hacer uso de la palabra. A esta altura es un espeto corrido de discursos. Y aparte me quedé pensando con el concepto de Andrés Ojeda de estas elecciones entre el pasado y el futuro, y yo no sabía dónde ubicarme, entonces me iba a poner tipo medio presente, casi pasado. Y es la primera vez que vengo acá sin los nervios del examen. Con una enorme tranquilidad de que uno no está proponiendo lo que va a hacer, pero al mismo tiempo, cuando escuchaba a los candidatos de cada partido, trataba de acordarme hace varios años cuando vine acá a pararme a decir lo que quería hacer. Y miren, en grandes rasgos, los 4 candidatos que hablaron hoy mencionaron la palabra confianza, que es muy linda de decir, pero es muy difícil de conseguir. Porque yo digo que voy a hacer esto, actúo en consecuencia, reafirmo lo que dije, y en caso de no poder, tengo una explicación lógica. Van a pasar 5 años de gobierno, acá se dijeron todas las crisis que pasamos, nunca habrán escuchado a este gobierno decir, pero esta situación, pero aquella situación. Al revés. Quiero hacer un hincapié en algo que decíamos en la campaña, que la mayoría de los economistas, sobre todo del gobierno en aquel momento, decían que era imposible, que era ahorrar 900 millones de dólares. Era imposible. De hecho, economistas, no tan de la otra, del Frente Amplio, sino más afines, decía que era imposible. Bueno, el gobierno, que yo creo que en esto Azucena estuvo muy, como en tantas otras cosas, estuvo muy fina con el fondo COVID, que era coyuntural, y después lo estructural de la economía, el gobierno el primer año ahorró 600 millones de dólares. Claro, se nos fueron 1.300. Yo hace poco tiempo, en una conversación que tuve con algunos de ustedes, una reunión grande, dije, el spread entre lo que nosotros renunciamos en las crisis, el COVID, la guerra de Ucrania, el tipo cambiario en Argentina y la sequía, por lo menos esas, y lo que gastamos, invertimos, son 4.100 millones de dólares. ¿Tá? Esos 4.100 millones de dólares se borraron de la economía.
Y nunca escucharon al gobierno decir, no pudimos invertir en infraestructura por esto. No pudimos hacer hospitales por esto. No pudimos hacer la política pública más importante en vivienda para aquellos que menos tienen por esto. ¿Qué hay en el medio? En el medio hay 2 o 3 elementos para mí fundamentales. Primero, el respeto a los ciudadanos. El respeto a lo comprometido con los ciudadanos y después el respeto al que paga impuestos. El general hablaba del monumento a la desidia. Yo no suelo hacer un número ni una suma de las emprendimientos fracasados, pero son muchos. Son muchos y son muy caros. Y este gobierno va a terminar, entre 15 días, me parece, sin haber hecho ningún experimento. ¿Por qué? Porque es un tema de respeto. Porque si no lo haríamos ni en nuestra casa ni lo haríamos en nuestras empresas. ¿Por qué lo voy a hacer con la plata que es de todos? Y además, creo que nos ganamos la confianza. Porque cuando yo hice campaña había mucha incertidumbre. Desde mi persona en particular, que algunos amigos me decían, y después en el equipo. Y cuando hablo del equipo, hablo de la coalición que nació con la partida de función firmada. No llegan a ponerse de acuerdo en el compromiso del país, no llegan a ponerse de acuerdo en la ley de presupuesto, la LUC ni que hablar. Ahora, ustedes saben mejor que yo que hemos tenido pechazos, hemos tenido discrepancias, casi siempre más matices. Pero siempre tuvimos la capacidad de poner por delante al país. Que no significaba rehusar a nuestros valores y principios, porque a nadie se le pide, pero sí sabiendo que entre valores y principios, programas originarios y lo que se puede, la política es el arte de lo posible. Todos, de alguna manera, renunciamos a algunas cosas. Y quiero hacer hincapié en algo que algunos han hablado y para mí es bien importante. Bien importante por el tema en sí y bien importante por las actitudes. Y yo creo que esta es una típica actitud que habla bien de la coalición y una típica propuesta que les puede generar más o menos certidumbre, ya no a la coalición, sino a nuestro país, que es la reforma de la seguridad social. Hace 15 años, 20 años, que es urgente, quedó viejo de urgente ya. Todos decían que había que reformarlo. Cuando llegaba el momento, todo el mundo se atajaba, ¿por qué? Costo político. Yo me acuerdo de una reunión que tuve con los líderes del partido y mi respuesta ante el costo político dice, costo político va a ser el que no tenga coraje de hacer las cosas. Porque si todos llegamos hasta acá diciendo que había que reformar la seguridad social, el que no la reforme es que no tuvo coraje para hacerla. Terrible titular. Bueno, ahora vamos a poner a trabajar. Un trabajo, y no me canso de agradecerle a Rodolfo Saldain, que convocó a todo el mundo, porque si hay algo que no se puede decir es que no se convocó a todo el mundo. Todos, más de 50 y pico reuniones, 80 y pico delegaciones. Primero en una comisión de expertos, después en el Parlamento. Ahora, yo creo que la gran pregunta, siguiendo el razonamiento de Pablo, no es si van a votar a favor o en contra de la reforma. La pregunta es, ¿qué van a hacer? Yo quiero saber qué van a hacer. Obvio que me importa el resultado del 27 de octubre. Pero ¿qué es lo que van a hacer con esta reforma? Porque propuestas no hubieron. Porque tiempo tuvieron. Y porque dijeron, este es un tema de ustedes. Y este tema de la reforma de la seguridad social yo creo que hace muy y mucho a todo lo que vamos a vivir. Y por eso hoy cuando escuchaba a los candidatos a presidente, que también ayuda para tener un baño de humildad sobre el fin del gobierno. ¿Hicimos mucho? Sí. ¿Hicimos lo que pudimos? Sí. Nos quedan cosas, por supuesto. Nos quedan cosas porque no podés hacer todo. Y quiero estribar en algo que hablaron todos, y ya váyanse desayunándose, que es de lo más complejo, los que estuvieron más cerca lo saben, que es
abrirse al mundo. Porque yo quiero abrirme al mundo, pero si el mundo no quiere abrirse, estoy frito. Y búsquenle, como quieran buscarle, el estatus al Mercosur, capaz que por ahí hay un camino, pero cuando nosotros ligábamos que Brasil quería, Argentina no. Cuando ligamos que Argentina cambia, Brasil no. Paraguay ni quería mucho ni quería poco. Entonces, yo hace 4 años y medio que llevo el cántaro a la fuente, espero que algún día se rompa. Pero acuérdense que el Mercosur decide por consenso. Con el ministro Matos hemos hablado una y otra vez de la apertura de mercado. Y me manda, cada vez que abre uno me lo manda, y me lo manda qué tipo de carne es, a dónde va y cómo entramos. Y hay un sinnúmero de mercados. Y por eso también creo que lo decía Andrés, que hay que meterse en esos nichos. Pero la cabeza nuestra es seguir tratando de que el mundo entienda que el Mercosur no puede ser la quinta zona más proteccionista del mundo. Pero volviendo atrás, esas son las cosas que quedan por hacer y muchos desafíos. Yo creo que las certidumbres políticas, las que se dan desde el gobierno, son las que generan esa base para pararse y crecer. Esta es una frase que repito mucho, es llevar a los hechos lo que dije con el verbo una y otra vez genera confianza. Y solo puede haber esperanza si hay confianza donde pararse. Y eso es lo que el Uruguay históricamente tiene. Yo creo que nosotros hemos sido muy coherentes y aparte muy proactivos, pensando ya no solo en la riqueza, pensando en la prosperidad, que la prosperidad es un concepto superador de la riqueza, que ya no es solo un tema de tener un peso en el bolsillo, que vaya si es importante, sobre todo para los que no tienen. Es vivir en un entorno saludable, es poder confiar en el vecino, es poder educar a tus hijos, es poder vivir en un medio ambiente controlado. Bueno, eso es lo que yo creo que hemos tratado de hacer y, por supuesto, y felicito a los expositores que propongan que hay todavía muchas cosas por hacer, que hay para mejorar. Pobre sociedad el día que se cree que plantó e hizo todo. Y eso empieza con dirigentes políticos que se creen tan autosuficientes que después de él no hay nada para hacer. Ahora, una del estribo. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, presidente de la República. Agradecemos también a los expositores. La Unión de Exportadores tiene el compromiso de apoyar el proceso de internacionalización de las pymes, reconociendo su importancia en el tejido productivo del país y su rol diversificador de la matriz exportadora. El espacio Pymes de la Unión de Exportadores acompaña a las empresas en su proceso exportador. Por eso, en esta oportunidad queremos entregar como obsequio a nuestros expositores una selección de productos innovadores de algunas de las empresas que estamos impulsando. Les paso a detallar las empresas y también los productos que recibirán. Matriarca, sidra premium de origen 100% uruguayo, desarrollada con los más altos estándares de calidad y las mejores materias primas del mercado. Vitana, con su producto conocido internacionalmente como harina de vino, es el resultado del secado y molienda del orujo, fuente rica en polifenoles y fibra dietaria con grandes beneficios para la salud. INER ofrece suplementos nutricionales formulados para el organismo femenino pensando en las necesidades de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Rebelión es la primera marca de cerveza artesanal sin alcohol de la región, utilizando un proceso innovador y natural. Pinares propone su Craft Gin, producto que obtuvo medalla de oro en sus 3 estilos, London Dry, Botánico y Pink Hibiscus, en el World Gin Awards de Londres en 2022 y ahora lanzó el primer gin sin alcohol de Uruguay. Bella Vela, conocida por sus velas aromáticas artesanales. Una vez más, agradecemos a los participantes, agradecemos a ustedes especialmente que se hayan
hecho el tiempo para acompañarnos, y a los patrocinadores Mediterranean Shipping Company MSC, LSQA, Montes del Plata, Conaprole, Jaume y Seré, Montecón, FedEx, Medlog, UPM, Corporación Uruguaya de Prácticos de Río, Ralesur, Partiluz, Isusa, Tenaris, Iclos, Barraca Erro, Senda JBS, Grupo RAS, Samán, Gador, Oxiteno, Uruguay Logistics, Sociedad Anónima, Sonamérica, Banco de Seguros del Estado, UTE, Megalabs, Euroautomotriz Sociedad Anónima, Rubel y Gatti, Administración Nacional de Puertos y Familia Traversa. Muy buenas tardes para todos ustedes, que tengan un buen cierre de jornada.